si yo tengo una arritmia severa y tengo problemas cardíacos serios, si yo hago un mal uso del salbutamol, como de cualquier medicación, Sí. lógicamente me puede disparar una arritmia y vos me decís, ¿me puedo morir? Y sí. La primera pregunta dice así: ¿cuáles son algunos de los motivos de consulta más frecuentes en su consultorio? Bueno, habría que desglosar la respuesta pre y post pandemia, ¿no? Ok. Porque ahora post pandemia o durante la pandemia al ser especialista en pulmón, tuve muchísimas consultas de seguimiento COVID y post-COVID. Mm, Y hoy todavía sigue siendo el tema principal de toda la gente que quedó con algún tipo de síntoma relacionado al COVID. mm, Pero en general, o vamos a decir lo que es un consultorio respiratorio, neumonológico general, la mayoría de los pacientes o tienen algún antecedente asmático, o son pacientes que fuman, o tienen alguna imagen en la radiografía, que hay que mm. estudiarla, o por ahí el síntoma más frecuente de consulta es la tos. Ok. Sí, concentrémonos mayormente en estos temas. Podemos hacer alguna relación si es pertinente, pero concentrémonos en este tipo de enfermedades previas y que creo que van a seguir siendo posteriores a la pandemia, que me nombraste el tema del asma y el tema de la tos, ¿no? Exacto. Hablamos un poco de estas enfermedades, si es, por ejemplo, yo entiendo dentro de mi no especialidad que el asma quizás es algo más crónico y que la tos quizás en algunos casos es más un síntoma de una enfermedad que uno está transcurriendo en un momento determinado. Bueno, si yo tengo que hablarte de lo que es la tos, hay un compendio que hay más de 100 causas de tos. Nosotros en un respiratorio podríamos englobarla en tres grandes grupos causales, vamos a Mm, decir. Por supuesto, lo respiratorio, que ahí entran un montón de causas. sí, Después está el otro gran pilar, es el tema gástrico, que es el reflujo, que muchas veces los pacientes respiratorios también tienen reflujo. Y sí. la tercera pata es todo lo que es vía aérea superior, que se llama goteo posnasal, que es el que traga mucosidad permanentemente. Por ahí empleo algún término que no les gusta, pero la verdad Sí. trato de ser gráfica porque es lo que ocurre. También es el tercer gran causal de tos. Mm, Y hay pacientes que tienen las tres cosas, sí. ¿sí? Y digo groseramente. Entonces, la tos puede ser aguda, Sí. porque te pescaste una bronquitis, te pescaste una gripitosis, puede ser subaguda, que por ahí te viene cada tanto por alguno de estos motivos, o puede ser una tos crónica. Mm, Dentro de la tos crónica, una de las causas que uno tiene que descartar es el asma, por ejemplo, porque una persona por ahí dice, yo no sabía que era asmática, y por mm. ahí tose, tiene una tos seca en determinados momentos, por ejemplo, cuando hace deporte o cuando sube en escalera o ante un cambio de temperatura. Mucha gente, por ejemplo, me dice, no, me voy a ir a la costa en el fin de semana de invierno, Mm, abro un departamento que estuvo cerrado, está lleno de humedad, sí, como que por ahí a algunos les falta el aire y otros empiezan a toser. Entonces, eh, vos me dirás, bueno, eso podría ser una tos aguda, puede ser una tos aguda, pero hay un causal que por ahí viene de algo previo. Es como que estamos hablando muy general, ¿no? Pero sí. dentro de un consultorio respiratorio uno tiene que evaluar la tos, es como un karma para nosotros porque hay gente que tose y mucho, y hay gente que viene tosiendo durante años y no fue estudiada correctamente. Mm, Y un causal es que es muy prevalente en la Argentina, en realidad en el mundo, es el asma. Vos me dirás, bueno, ¿qué pasa con el tabaquista? Eso es distinto. El que sí, fuma se la provoca el mismo, porque el sí, tabaco irrita toda la vía aérea entera. sí. Entonces vos mismo te la estás provocando, porque es un bronquio que está inflamado y vos tosés por el estímulo del tabaco, el vapeo o la inhalación de cualquier cosa, cualquier sustancia. Eso es otro tipo de tos que hasta te diría que es más fácil de diagnosticar. ¿Está Sí. bien? Entonces,
Si yo tengo que volverte a decir, bueno, una de las cosas que tenemos que estudiar es el paciente asmático, el paciente EPOC, entre otras cosas, ¿no? Tenemos millones de causas de, digamos, de atención en un consultorio respiratorio, pero posiblemente de las más frecuentes son estas que te estoy diciendo. Concentrémonos un poquito en el asma. Ok. Hay personas que tienen asma por una cuestión genética, se podría llegar a decir. Hay un asma que uno adquiere. ¿Cómo categorizaría, digamos, de forma simple para alguien que está escuchando y que no conoce la terminología médica, digamos, los diferentes tipos de asma? Bueno, en realidad se la considera que primero el asma es una enfermedad inflamatoria que tiene un gran componente genético. O sea, es muy raro decir que un paciente asmático la adquirió Mm, a lo largo de la vida por un tema, por ejemplo, laboral. sí, Por ejemplo, puede ser que, suponete que vos trabajás en un laboratorio con sí, inhalación de sustancias, sí, entonces te irrita esa sustancia y te provoca determinados síntomas. Yo no puedo decir que vos tenés un asma provocada por eso. ¿Por qué? Porque mucha gente sale de su trabajo, del estímulo y no tiene nada. O sí, sea, no sé si me comprendes. Entonces, si vos me decís que a lo largo de tu vida, o vamos al ejemplo del COVID, sí. muchísima gente con post-COVID quedó lo que se llama hiperreactiva bronquial. Es Mm, como si fuese un asma sin ser asma. Es como que el bronquio te queda más inflamado, sí. pero no es asma. En realidad es un bronco que está ante cualquier estímulo, queda más sensible y te provoca algún síntoma, pero eso no Mm, es asma. Entonces, la base del asmático tiene una base genética. Que la desarrolle a lo largo de la vida por algún motivo es otra cosa. Está porque hay gente, hay familias, por ahí la abuela, la tía, la madre, y por ahí el hijo, cuando es grande, me dice, sí, vos sabés que yo tengo antecedentes familiares y por eso lo diagnostiqué a los 40 años, porque hubo un detonante que hizo que se desarrolle no cuando era chiquito, sino cuando era más grande. Entonces nosotros consideramos al asma como algo genético. Entonces, que se provoca. ¿Qué te pasa también? Puede ser que se te manifieste en la adolescencia por el cambio hormonal, eh, eh, cuando tenés la menorrea, bueno, el adolescente que es toda una revolución de hormonas, y por ahí cuando tiene 20 y pico de años no tiene más episodios. Y te dicen, no, yo me curé. No, el asma no se cura, el asma se controla. mm. Ese es otro gran concepto que me viene ahora y te lo voy diciendo. Es lo mismo que tengas un herpes, decís, yo tuve un herpes y durante años no me salió y me volvió a salir, claro, porque es como que lo tenés y no se te va más. Pero hay alguna situación de estrés, de baja de defensas, de Sí, lo que fuere, que hace que se te manifieste. En el asma pasa lo mismo. Por ejemplo, pasaste años sin tener síntomas y de repente en el embarazo te aparece, o ante una situación de estrés, o ante el cambio de un trabajo, o ante una mudanza, ante el fallecimiento de alguien, como que hay una situación que te lo provoca. O como te decía hace un ratito, te fuiste a la costa, cambiaste de clima, un gran inóculo de humedad o de alergenos y te provoca un síntoma, un broncoespasmo, una tos que no se va con nada, etc. No sé si te sí, sí, contesté. sí, estoy pensando. Es como una especie de registro que está en el cuerpo que mediante diferentes estímulos, ya sean de estrés o ambientales, como que se dispara, ¿no? Bueno, también dentro de los ambientales hay un gran componente alergénico. Hay Sí, muchos asmáticos que tienen, por ejemplo, aumento de unas células que llaman eosinófilos, que es una asma llamada eosinofílica, o los que tienen un aumento de la inmunoglobulina E que se asocia con alergia. Son hiper, digamos, tiene un nombre, ¿no? Son dos grandes ramas. Entonces, ¿qué mm, ocurre? Entonces, estas células, estos eosinófilos, no siempre están iguales. Por ahí tenés sí, periodos que están normales, mm, pero por alguna circunstancia, por estímulo, por lo que fuere, que a veces no se puede determinar por qué justo me tocó ahora que los tengo más altos o los tengo más bajos.
y puede ocurrir que con esa variante de la cantidad de célula se te disparen los síntomas. Lo mismo los pacientes que son sumamente alérgicos, con aumento de esta inmunoglobulina E, que se asocian con la rinitis crónica, el que está todo el día, que le cae agua de la nariz, los ojos inyectados o se brota la piel. Van de la mano, también se asocia con la aparición de síntomas asmáticos. En general, la mayoría de los asmáticos van con un componente alérgico, van casi de la mano. No significa que todos los alérgicos sean asmáticos. Hay que diferenciar eso. ¿Y todos los asmáticos son alérgicos? La mayoría sí. Ok. Pero, por ejemplo, hay entidades como asma inducida por ejercicio. Asma inducida por ejercicio es aquel niño que va al colegio. Sí. Lo pones a la clase de gimnasia, empieza, a los 2 minutos le falta el aire. Es descansar, el profesor te dice, dale, no seas tan vago, descansa 2, 3 minutos, se recupera y puede terminar la clase. Eso es un asma especial en donde también hay un componente de la liberación de determinadas sustancias que ya está demostrado y tienen un componente alérgico. Y tiene un tratamiento específico. Es una entidad muy particular esa, que nosotros la diagnosticamos por especialista. Y lo mismo en el embarazo, que es una entidad distinta. El asma inducida por embarazo. Puede ocurrir que una embarazada, sin tener antecedentes asmáticos, durante el embarazo tenga los primeros síntomas. O aquella embarazada que ya se sabía previamente, aquella asmática que se embaraza, que ya, digamos, teníamos el antecedente, en el embarazo no le ocurra nada o empeore su asma. Hay toda una entidad de asma inducida en el embarazo. Entonces, son situaciones muy particulares, pero en general, para el que esté escuchando esto, que sepa que muy frecuentemente el asma va asociada con un componente alérgico. Si estás buscando una consulta con especialistas de gran trayectoria como los que aparecen en estas entrevistas, visita nuestra página. El link aparece debajo en la descripción. Hace clic y agenda tu consulta. Ok. Con respecto a lo que es prevención, ¿tiene sentido hablar de una especie de prevención generalizada? No, hay que hacer un diagnóstico específico de cada para el caso. asma en particular, vos no podés prevenir el asma en cuanto al diagnóstico. O sea, vos tenés que, como especialista, ir, digamos, yo llevo muchos años de especialista, entonces es como que voy muy en detalle y me resultaría esta teoría más fácil hacer el diagnóstico de asma. Y en cuanto a la prevención, aquel paciente que tiene diagnóstico, yo tengo un protocolo que en cada consulta, que es lo que debería uno hacer como especialista, todos tendrían que hacerlo, hay un cuestionario que se llama Asthma Control Test, o ACT. Es un cuestionario internacional, son 5 preguntas muy simples, muy sencillas, que te dice, por ejemplo, ¿cómo estuviste de síntomas en el último mes? Porque muchos asmáticos me dicen, yo estoy fenómeno, no, uso la medicación de vez en cuando. Y este cuestionario es muy puntual, porque te pregunta si tuviste síntomas, qué cantidad de síntomas, si va con puntuación, si algún síntoma te despertó durante la noche o más temprano a la mañana, si tuviste que hacer una medicación de rescate. Medicación de rescate es cuando, por ejemplo, vas al gimnasio, pues es un ejemplo, ¿no? Y decís, me puse en la cinta a correr y tengo que parar porque me falta el aire y me tengo que hacer una medicación tipo un salbutamol porque no doy más, por ejemplo, ¿no? O me fui a la costa, abrí la puerta del departamento, me faltó el aire y me tuve que hacer una medicación. Eso lo podemos cuantificar. Y después, una de las preguntas también es si, ¿cómo vos considerás que está controlada tu asma? Toda esa puntuación te lleva a hacerlo menos de 1 minuto el cuestionario. Te da un valor, porque por ahí el que vos crees que está bárbaro, no está tan bárbaro. Y ahí se da cuenta y te dice, no, ¿sabés que no estoy tan bien? Entonces, eso a vos te permite, en el tratamiento del asma es un tratamiento escalonado, igual que el del EPOC. Vas de una dosis baja a dosis máxima con tratamientos especiales. Entonces, a vos te permite ver en qué situación esté ese paciente en la consulta, aparte de hacer una medición espirométrica, que es lo que hacemos normalmente en el consultorio, y te permite ver en qué momento estás. Ojo, esto es
muy del especialista, muy artesanal. Hay que darle herramientas al paciente porque de repente en el verano, por ahí que es una temperatura más constante y no tenés tanto estímulo alergénico, por ahí el paciente está estable y podés bajar la dosis. En cambio, en esta época del año, por ejemplo, ahora que tenemos mucha humedad, mucha variabilidad climática, por ahí uno tiene que ajustar y darle pautas de alerta. El tratamiento del asma no es un tratamiento estático, digamos, dinámico. Es muy dinámico, pero también uno le tiene que dar la alerta al paciente de cómo lo tiene que manejar. En general lo manejan bien. Yo me tomo el tiempo de explicarles qué es lo que tienen que hacer en el caso de. Y esa sería la mejor prevención para evitar que ese paciente vaya a una guardia, que le den corticoides endovenosos o corticoides por vía oral, que es lo que evitamos nosotros hacer. Okay. Esas serían algunas de las complicaciones más cercanas de no haber tomado medidas a tiempo, ¿no? Sí, hay otro tema. Hay pacientes que tienen mala percepción de su fatiga o de su disnea o de su falta de aire. Pacientes que no se dan cuenta que les falta el aire porque por ahí están acostumbrados a respirar mal. Son los pacientes de más riesgo. Entonces, por eso es muy bueno por parte, lo que yo hago con los pacientes es enseñarles cómo tienen que hacer, qué pautas tienen que tomar, cómo tienen que medirse, cuándo tienen que recurrir. En el caso que se fueron a la costa, ¿qué tienen que hacer si les ocurriese eso para no desesperarse? O sea, es todo un trabajo, pero lo terminan aprendiendo. Y no solo eso, hay que enseñarles cómo usar el tratamiento, cómo usar el aerosol o el dispositivo. Tenemos muchísimos dispositivos ahora, hay cápsulas para inhalar, hay puff clásicos, hay otros que son discos que se aspiran, pero tenés que enseñarle al paciente y le tenés que decir que te lleve el medicamento y que lo haga delante tuyo, porque muchos de esos pacientes lo hacen mal. Entonces te dicen que no responden tan bien, es porque no saben hacerlo bien. Bueno, aprovecho para meter una próxima pregunta, que es ¿cuáles son algunos de los errores más comunes? Ya puede ser desde una aplicación como las que estás mencionando, o puede ser alguna idea o algún mito que tengan. La voy a hacer un poco amplia la pregunta para disparadores que se te vayan ocurriendo. Ya sea con los tratamientos que hay, si tienen algún miedo en particular o alguna idea equivocada, o tienen una percepción de la enfermedad, de lo que es o lo que puede llegar a ser. Algo que les ayude a ellos que hoy en día están cargando con esta idea que no es acertada, digamos, o que es un mito, o que están haciendo algo literalmente de una forma no conveniente, que simplemente con escuchar esto ya saben que o lo pueden cambiar o saben que tienen que averiguar y consultar más sobre este tema. Perfecto. Bueno, una ya te la dije, que el mal uso de los dispositivos que hay que enseñarles. La clásica es el broncodilatador y la taquicardia. Me hace mal el corazón, me voy a morir de una arritmia. Que es el salbutamol, la marca más conocida, lo puedo decir, es el Ventolin. ¿Qué ocurre? Si yo tengo una arritmia severa y tengo problemas cardíacos serios, si yo hago un mal uso del salbutamol, como de cualquier medicación, lógicamente me puede disparar una arritmia. Y vos me decís, ¿me puedo morir? Y sí, si vos tenés una arritmia severa no controlada y haces una dosis excesiva de salbutamol a gusto y piacere, y tenés riesgo de muerte, lógico. Ahora, si vamos a poner la peor situación, una arritmia severa, y yo te digo, mira, si vos usás eventualmente porque te querés ir a la costa, y si llegás a abrir el departamento, y si te llega a faltar el aire, si te haces un puff de salbutamol o 2, no te va a pasar nada. No te vas a morir por eso y te vas a sentir mejor. ¿Sí? Doctora, ¿me puede dar taquicardia? Sí. ¿Por qué? Porque el salbutamol se llama beta adrenérgico, que no solamente te estimula el bronquio, sino que estimula el músculo cardíaco. Entonces sí te puede dar un poquito de taquicardia, pero no te vas a morir por esa dosis. Ahora, si vos haces lo mismo, en vez de hacerme caso a mí, y haces 2 puffs cada 10 minutos durante 2 horas, es muy probable que se te dispare la arritmia. Entonces, el uso de la medicación
va a ir acorde con la indicación del médico. Entonces, de todas maneras, el salbutamol en particular, que es la clásica, que para todos es un gran mito, Sí. es un mito y no mito, o sea, vuelvo a repetir, tiene que ser administrado correctamente como cualquier medicamento. Entonces, son pautas. Hoy en día, las últimas actualizaciones de la guía de asma que se llama GINA, que es la Guía Internacional de Asma, lo deja prácticamente en desuso al salbutamol y se usa por ahí casi excepcionalmente en lo que se llama inducida por ejercicio. El otro mito es que los grandes medicamentos que se usan es una doble combinación de corticoide inhalado con un broncodilatador parecido al salbutamol, pero que se llaman de acción prolongada. Esta doble combinación es extraordinaria, ha disminuido realmente la mortalidad en asma, disminuido el ingreso a las guardias, el uso de corticoides sistémicos. Entonces, ¿qué pasa? El otro mito es, doctor, el corticoide inhalado me va a hacer engordar. No engorda el corticoide inhalado. El grado de absorción realmente es tan bajo que realmente no provoca ningún efecto grave. No te va a engordar, no te va a aumentar la presión arterial, no vas a empeorar tu diabetes. Lo que sí se aconseja a todos los pacientes que usen cualquier dispositivo es que cualquier dispositivo que hagas, el que fuere, te puede irritar la garganta. Entonces, después de usarlo, siempre recomiendo que se laven los dientes para evitar la irritación de la garganta o que te aparezca algún tipo de hongo, que es algo bastante común, que es una candidiasis. Si eso llegara a ocurrir, podemos poner una aerocámara, un espaciador y realmente disminuye mucho. Pero entonces, los grandes mitos son lo del corticoide inhalado, lo del Ventolin, y el otro es, si lo uso todos los días al medicamento, me voy a acostumbrar y voy a depender. No. Si vos sos hipertenso y te digo, mira, tenés que tomar esta pastilla porque vas a hacer un pico hipertensivo, vos no dependés de la pastilla, vos haces un tratamiento para evitar que te pongas hipertenso. El tema respiratorio es lo mismo. Si yo te doy un aerosol es para que vos no hagas una crisis asmática, no tengas que ir a una guardia, no te tengas que internar. Entonces no es depender, es un tratamiento. Es diferente. Entonces hay que cambiar esa actitud, que lo respiratorio, veo si lo hago hoy, cómo me siento. No, bueno, doctora, pasan 2 días y estoy bien, pero bueno, por ahí me lo hice porque fui al gimnasio y me fatigué. No funciona así. El tratamiento hay que hacerlo como tal. Entonces, vuelvo a repetir, no dependemos del medicamento, lo necesitamos. Ok. Para las personas que quizás tienen no necesariamente una actitud así en contra de los fármacos o algo, pero en vez de pelearnos lo natural contra lo creado, no sé cómo denominarlo, ¿qué podríamos decir como tratamientos o metodologías complementarias que no tienen que ver con lo farmacológico? Bueno, yo soy pro deporte, no es que soy una gran deportista, pero a todos los pacientes los estimulo que hagan alguna actividad física, siempre, porque desde una caminata, desde como a algunos les digo, metete en una clase de zumba o hace tela, todo lo que sea estimular el músculo respiratorio. De hecho, los pacientes que tengan afección severa, los EPOC severos, van a rehabilitación, que les hacen entrenamiento de brazos y piernas, justamente por eso. Entonces, toda actividad, por más que la gente esté limitada, lo que quieran, pileta, roller, bicicleta, clase de baile, clase de tango, lo que fuere, yo soy pro estímulo, siempre, 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 porque en algo los va a beneficiar. Después me plantean el tema de si pongo un vaporizador en mi casa. El vaporizador en sí, como algo científico, no tengo un argumento científico, pero si de repente le pones una esencia que te gusta, por ahí te sentís que respiras mejor. Y yo soy, digamos, eso no, todo lo que sume yo lo sumo,
¿está bien? Porque por ahí de repente vos te sentís mejor inhalando eucalipto en tu caso o Sí, vainilla, bueno, fantástico, no me parece algo disparatado, pero eso no reemplaza si necesitas el medicamento. entiendo. ¿Está bien? Si vos necesitas medicación, hay que hacer la medicación más todo lo otro. Perfecto. Yo siempre aclaro en mis videos que yo no soy médico. Sí trabajo cercano a médicos dentro del área más de el sobrepeso, la diabetes. Entonces alguna terminología, alguna cosa ya me voy adquiriendo. Así que disculpe si mi pregunta por ahí no tiene mucha correlación, pero quizás planteo algo interesante. ¿Hay algo de parecido, algo en común entre lo que son los ataques de pánico y el asma? Bueno, hay veces que es difícil de diferenciarlos. Está muy bien la pregunta. Podés tener, sí, hay veces que no sabemos diferenciar. Lógicamente, uno con la experiencia puede llegar a diferenciarlo después de haber hecho estudios que correspondan, con un interrogatorio muy exhaustivo, pero en general los ataques de pánico no te llegan al consultorio, van a la guardia, porque vos te falta el aire y vas a la guardia. Mm, Entonces, una de las maneras de diferenciarlo groseramente es vos a ese paciente que te dice que no puede respirar, le pones un estetoscopio, tiene buena entrada de aire, no escuchas ningún ruido raro que digas está con obstrucción al flujo aéreo y mm, demás, satura 100%. sí, Vos decís, vamos a ponerle por ahí una cánula de oxígeno para que se relaje un poco y por ahí a los 10-15 minutos se le fue todo. sí. ¿Está? De todas maneras, ¿qué es lo que ocurre generalmente? Y después te dicen, anda al neumólogo. Vos va, ese paciente ya tranquilo viene, te dice, me faltó el aire, entonces empezás a investigar. Bueno, si estás pasando un momento tenso, te pasó algo, y siempre surge algo. Mm, O cambio de trabajo, o se peleó con la pareja, o lo que fuere. sí, sí. Entonces siempre hay algo. De todas formas, siempre es buena cosa eh, investigarlo al paciente, porque por ahí decís, no, bueno, se puso nervioso, le faltó el aire, pero por ahí tenía un asma encubierta y que nadie se la diagnosticó. Mm, Entonces, si es de buena práctica, por ahí le pides una radiografía, le haces una revisación clínica, le pedís una espirometría para ver su capacidad respiratoria y le decís, mira, si te llega a volver a pasar, venime a ver. Entonces vos ya le haces una contención a ese paciente. En realidad, vuelvo a repetir, son cosas que más las vas a ver en la guardia. entiendo. El médico de guardia, si está experimentado, lo puede diferenciar fácilmente. ¿Sí? Ok, Ojo, un paciente asmático puede tener una crisis de pánico y empeora su situación asmática, que ok. eso ya sería más difícil. Sí, Es el sí. asmático que viene fenómeno, le pasó algo, le empezó a faltar el aire, va a la guardia y decís, bueno, se exacerbó, como dijimos al principio de todo, en vez de ser un alergeno, Mm, porque tuvo una situación que se puso nervioso, entonces entra en un estado panicoso, hace un broncoespasmo y tiene que ir a la guardia. Pero vos ya sabés que es asmático de antes. entiendo. Em, yo siempre hago estas preguntas que tienen que ver un poco con la prevención. Hay dos tipos de pacientes que estamos mencionando. Uno es el que ya está diagnosticado, que es asmático, y otro el que todavía no, o el que no lo es. ¿Hay algún tipo de chequeo en su especialidad que sea prudente, conveniente hacer? Digamos, si no tuviste ningún tipo de síntoma aparente, ya sea por algún rango etario o alguna etapa de la vida o alguna condición, por ejemplo, ser fumador o algo por el estilo, que decís, por las dudas me chequeo. Para el asma, No, digamos, no, como para la chequeo. parte de neumonología en general. Ah, bueno, pero entonces ya salimos de lo que es asma. Bueno, sí. Vamos a poner, una persona sana que Sí, no fuma, sí. si no tiene síntomas respiratorios, no va al neumonólogo. Eso está clarísimo. Mm, Eventualmente ir al clínico que le pidiera una placa, un laboratorio, el electro, una orina,
Sí, Y por ahí el clínico te dice, che, mira, en la placa veo algo, anda al especialista que te pida una tomografía. Pero sí. eso sería una situación. Si vos, vamos a tu caso, vos no tenés ningún antecedente respiratorio, no vas a venir a verme. Mm, Bien. Ahora, si vos sos un fumador desde los 12 años y fumás entre 15 y 20 cigarrillos por día, y decís, che, me voy a ir a chequear. Bien, por consenso internacional, para hacer, digamos, la evaluación, porque a ver, si vos me vas a ver a mí por qué fumás, vos querés saber dos cosas. Una, si tenés daño en el pulmón, y otra, si no tenés cáncer, porque es así. sí. Todo fumador que va al especialista quiere que le descartemos el cáncer. Lógicamente, hay una edad promedio para hacer screening de cáncer de pulmón. Hasta hace poco tiempo, la edad de screening, vuelvo a repetir, un paciente asintomático que dice, vengo fumando hace un montón de tiempo, quiero chequearme el pulmón. Habían puesto un punto de edad de corte de 50 años, ahora lo bajaron a los 45. Yo no soy tan precisa con eso porque hay pacientes que hay que chequearlos antes. De hecho, hace relativamente poco le diagnostiqué a una chica de 37 años un cáncer de pulmón. Mm, Entonces, vuelvo, el tema es ser especialista, tener mucha experiencia y decir, vamos con una placa, vamos viendo y ante la menor duda se hace una tomografía. No se hacen tomografías de screening de manera indiscriminada. sí. ¿Sí? Si vos sos sano, no tenés ningún antecedente, no te voy a pedir una tomografía. Pero si vos venís fumando hace mucho tiempo, llegas a tener algún síntoma, primero te pido la placa y después te pido la tomografía. Y otra cosa que se pide es una espirometría para valoración funcional. Eso sería lo básico, ¿sí? No está estandarizado, por ahí me voy muy en detalle, Sí, que haya que hacer placas todos los años, ok. porque se demostró que tampoco es algo de tanta prevención. Está muy discutido eso, que yo todos los años el clínico te pide la radiografía, porque hay veces que en la placa, si tenés una lesión detrás del corazón, no lo ves. Siempre, si pedís una placa, tenés que pedir un frente y un perfil para ver si hay algo detrás del corazón, que ya ha pasado muchas veces que el clínico te pide la plaquita de frente y tenés un masacote que te está creciendo detrás del corazón, y claro, lo ves cuando ya fue más allá del corazón y creció mucho más, es Mm, una bola. Pero en general, y contestando y vamos hilando más finito, digamos, preventivo, aquel paciente que viene a la consulta es el paciente que está con síntomas. Un paciente sano que no tiene nada, no va a llegar al neumonólogo y va a decir, mira, yo no fumo, no tengo, estoy expuesto a nada, me quiero hacer una tomografía. Eso no se hace. ok, ok, ok. Para ir cubriendo los diferentes tipos de perfiles de la gente que nos va a estar escuchando. Metámonos un poquito en lo que es EPOC. Mm. ¿Qué es EPOC? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuál es la causa principal, digamos, de contracción de esta enfermedad? Bueno, EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hablar de EPOC es hablar, digamos, todo el mundo lo va a asociar con el tabaco, que es verdad. Mm, Vamos a poner que es la causa principal, no voy a entrar en detalle porque hay sí. otras causas, pero digamos la más frecuente es el tabaco. Pero no solo se asocia al enfisema pulmonar, sino que también es el paciente que se llama bronquítico crónico. Lógicamente, muchos dicen, ay, ¿tenés EPOC? No. Me preguntarás, ¿todos los fumadores son EPOC? No, todos no, porque hay algunos que no logran tener ese daño pulmonar, pero muchos de ellos, si no lo son ahora, lo van a hacer en la medida que transcurra su tiempo fumando. Hay una relación entre el tabaco y el EPOC. Vuelvo a repetir, es la causa más frecuente. Entonces, un paciente fumador, si vos fumás desde los 14 y me vas a ver y tenés 20, te puedo pedir una espirometría, pero es muy probable que no tengas daño estructural y sí te voy a recomendar que no fumes más para evitar el daño estructural. Ahora, hay pacientes que vienen sintomáticos, por lo general son pacientes más grandes, lógicamente. Antes también eran pacientes más de 60 años, ahora cada vez hay pacientes más jóvenes, te diría más de 40 años, que tenemos que estudiarlos.
¿Qué se estudia en el paciente EPOC? Volvemos a lo mismo, hay que pedirle. Podés empezar con una placa, que por ahí la placa no te dice mucho. Por lo general se pide tomografía con baja dosis de radiación para ver el daño estructural, para ver si no tiene algún grado de enfisema, que ahora te voy a decir que es el enfisema, y se le pide la espirometría. El enfisema, en criollo, vamos a decir, hagan de cuenta que el pulmón es una vieja esponja, no los bollitos que venden ahora, Sí. de las viejas esponjas que cuando éramos chicos, en donde una parte de la esponja se te rompe y te queda como un pedazo. Entonces hagan de cuenta que el pulmón tiene una parte que le queda aire, que sería ese pedazo que anda dando vuelta. Ese pedazo de aire no te sirve para nada, ni entra ni sale, ¿sí? No tenés carme gaseoso, pero te ocupa espacio. Entonces, ¿qué pasa? El EPOC, el enfisematoso, el problema que tiene es que tiene muchas de esas. Cuanto más espacios tiene de aire, más se hiperinfla. Tiene mucho aire adentro que no lo puede sacar. Entonces tiene una respiración como más corta, porque está en lo que se llama hiperinflado, o en término médico es hiperinsuflado, ¿sí? Y tiene tanto aire adentro que no lo puede sacar, porque ese pulmón perdió la estructura. Cuanto más grave es el EPOC, más aire tiene adentro. Entonces, ¿qué les pasa? Su volumen que manejan, que se llama volumen corriente, el que vos entras y sacás, estamos sanos nosotros, no tenemos nada, ellos lo tienen cortito. Entonces, muchos de esos pacientes llega un punto que el oxígeno que tienen es muy bajo y hay que suplementarlos. Eso sería el caso extremo. Está bien. Entonces, el otro paciente, como lo diagnosticas, o sea, hacer diagnóstico de EPOC para nosotros es de todos los días, es una pavada, es fácil, y más con el antecedente de tabaco, pero también tenés el que por ahí no tiene enfisema, no tiene ese daño estructural, pero es un paciente que tiene el bronquio sumamente inflamado y produce mucha secreción. Es el que tose todos los días. Bueno. Se llama bronquítico crónico. Y también es fácil el diagnóstico para nosotros. Dependiendo el grado de compromiso pulmonar, que lo vemos a nivel funcional y por daño tomográfico, es el tratamiento también que le vamos a dar, que es un tratamiento escalonado como el asma. Difieren los tratamientos entre una cosa y la otra, pero más o menos también es un tratamiento dinámico. Si estás buscando una consulta con especialistas de gran trayectoria como los que aparecen en estas entrevistas, visita nuestra página. El link aparece debajo en la descripción. Hace clic y agenda tu consulta. Está bien, ¿cuáles son? Algunos ya los nombró, pero para hacer un resumen, ¿cuáles son algunos de los síntomas que va a empezar a distinguir el paciente que es EPOC? Bueno, el paciente EPOC en general es un paciente tabaquista, es un paciente tosedor. Lo que pasa es que lo tienen incorporado a la tos, tosen todos los días o casi todos los días, entonces para ellos es normal, toso, estoy fumando. Sí. Pero por lo general consultan porque le empieza a faltar el aire. Ok. Entonces vos, que venís caminando 10 cuadras, perfecto, o subís una escalerita, ya te empezás a fatigar con la escalerita. Che, al cuarto o quinto escalón está faltando un poquito el aire, o ya no puedo caminar las 10 cuadras, tengo que parar. ¿Bien? Es como que ya no rindo tanto como antes. Y ahí te asustás y decís, me voy a chequear. Y les cuesta, ¿eh? No tanto por la falta de aire, porque siempre les cuesta para que no les digamos que tienen cáncer. Porque tienen ese dualismo de la culpa. El fumador que es adicto tiene la culpa de decir, sí, me encanta fumar, pero por ahí tengo el cáncer y me lo estoy provocando yo. No, tener el miedo de tener algo como cáncer puede prevenir que uno tome la acción de ir a hacer una consulta. Si podemos, en la mayoría de los casos, y esperemos siempre un buen pronóstico, pero ¿cómo podríamos incentivar por lo menos la persona que está escuchando esto que quizás que le digamos un mensajito para que tome alguna acción para mejorar preventiva? Perfecto. Lo que les diría, en realidad le diría para todos los pacientes. Yo siempre digo, vos tenés que respirar bien. No te tiene que faltar el aire. No tenés que toser. No es normal eso.
Si te pasa solo eso, es porque algo te está ocurriendo. No significa que tengas cáncer. Por ahí tenés, como te dije, tenés mucha rinitis, estás goteando, tosés, tenés reflujo, tosés, y te falta el aire porque por ahí estás hiperreactivo, porque por ahí estás haciendo un trabajo que te está haciendo mal. Pero si estás fumando y toses, yo sé que te lo estás provocando, pero no es normal tampoco. Entonces consulta. O sea, yo creo que uno tiene que, a todos les digo, tienen que respirar normal. Tiene que, digamos, uno tiene que tratar de no tener esos síntomas. Entonces, solo con eso, por lo menos una consulta, estaría bueno. Si no es nada, fantástico. Y si tenés algo, lo tratamos. Y si lo podemos prevenir, maravilloso. ¿Sí? Porque de repente viniste por una tos y te encontré algo chiquitito, te lo curé. Pero ahora si venís y bajaste 25 kilos de peso y no podés respirar, bueno, porque ocurre eso. Hay mucha gente que tiene miedo de ir al médico, porque no quiere escuchar algo feo. Pero yo siempre digo, preferible escucharlo bien tempranamente para nosotros poder dar una solución. Pero eso sería el mensaje. Todos tenemos que respirar normal, bien. Y la gente se acostumbra a respirar mal. Y eso no es correcto. La gente no puede toser crónicamente. No es correcto. No lo tenés que tener. Entiendo. Está bien. O sea que ya sea nosotros o alguien cercano a nosotros, si está teniendo problemas para respirar o está tosiendo de forma recurrente, inusual, o decimos, esta persona siempre está tosiendo. Y exacto. Que sea un disparador para decir, che, exactamente. Anda a chequearte o me voy a chequear. Exactamente. Está bien. Volvemos a decir, no todo es grave. La mayoría de las cosas son cosas muy simples y tratables. Pero tenemos que tener siempre buena calidad de vida. Ya bastantes estímulos tenemos que atravesar, pero aparte tenemos que respirar bien. Entonces, vos estarás con otros médicos de la vida sana, comer sano y demás, pero también tenemos que respirar bien. Entonces, hay que consultar. Por eso una consulta que es una pavada de decir, mira, tenés esto, toma tal cosa, se te va todo y ya está. Así de simple. Sí, a ver, si uno empieza por las prioridades, creo que la prioridad número 1 es respirar. Sí, pero no es al primer especialista que vas a ir a consultar. Posiblemente el primer especialista es que vayas a un clínico y el clínico, no lo estoy desmereciendo por favor, no va tan a lo específico. Bueno, se te va a pasar, ya vamos a ver, ¿entendés? Y por ahí, en determinadas cosas, te lo digo, llevo 34 años de neumonóloga, hay gente que ha tosido 50 años, 40 años de tos todos los días y pululó de clínico en clínico. Y por ahí ese paciente era asmático, ¿sí? O ese paciente tenía reflujo y era cuestión de darle el tratamiento y dejó de toser. Entonces, hay que valorar también el trabajo de uno. Yo no me meto, digamos, yo siempre digo, a mí me quieren preguntar, yo soy clínica general, pero yo hice neumo, digamos, es mi especialidad. Me dicen, ay doctora, por ejemplo, no sé, tengo un problema en la tiroides. No, yo hago neumo, pero sí, por favor, anda a consultar al especialista. Para eso estudiamos, clínico, para eso nos dedicamos. Sí, es el criterio clínico, pero justamente la importancia del clínico es saber derivar. También, tal cual. Está bien. Bueno, quiero tocar 2 temas, pero no sé si va a dar como para expandir. Usted ya fue muy generosa con el tiempo. Pero yo me mando y cualquier cosa me interrumpe. Apnea de sueño. Ok. Hagamos una especie de... ¿Qué es la apnea y cómo sobre la todo pensando, más allá de la definición que uno puede escuchar, qué cosas tiene que captar la persona que está escuchando para decir, ok, quizás me convendría tomar una acción o una cosa que le podamos compartir en este momento es un conocimiento más, una conciencia más de algo que puede o cambiarle la forma de verlo o lo puede direccionar. Lo importante ahora es
prevenir y direccionar hacia una mejor calidad de vida. Esa es la intención de estas entrevistas. Bueno, groseramente la apnea de sueño es una pausa respiratoria cuando uno duerme. No hay apnea cuando uno está despierto, vamos a aclarar eso porque dice, hago apnea despierto, no existe eso. Uno tiene que estar dormido en una fase del sueño, que es una fase que está dormido profundamente, que hace que uno, por milisegundos, colapsa, digamos, se cierra la vía aérea y uno no oxigena. Entonces, el que generalmente manda al paciente es el que duerme al lado del paciente, porque lo escucha, que ronca de una manera indiscriminada y en el ronquido hace una pausa y se escucha, porque tengo millones de grabaciones, donde hace esa pausa respiratoria, que puede ser muy corta y hay algunos que hacen apneas más largas. Entonces, en general, el paciente llega a la consulta y te dice, a mí me mandó fulano, me mandó mengana y demás. La mayoría de las veces se asocia con sobrepeso, o sea, nosotros hacemos muchas evaluaciones para cirugía bariátrica y el casi 100% de los pacientes hiperobesos hacen apneas, tiene una asociación con sobrepeso y algunos que son flacos sí las hacen. Bien, no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, hay que hacer un estudio de sueño. Hoy tenemos equipos muy simples que se llevan a la casa, se llaman poligrafías ambulatorias, es un equipo muy sencillito en donde a mí me permite evaluar qué pasa durante el sueño. En general, se evalúa si hace esas pausas respiratorias, qué cantidad de pausas respiratorias hace, y el dato más grave es cuánto le cae la saturación de oxígeno, que ese es el gran problema de la apnea. Porque es importante diagnosticarla y tratarla. Cuanto más apneas, más riesgo tenés de sobrecarga cardíaca, porque si yo no bombeo, digamos, no oxigeno, el cerebro que dice, vamos a bombear más el corazón para que me mande más sangre oxigenada. Entonces vas a tener sobrecarga cardíaca, hipertensión arterial, más riesgos de arritmia y también riesgo de muerte súbita. Entonces, no es un chiste la apnea. Entonces hay que diagnosticarla y tratarla. Tenemos bastante problema con el tratamiento porque a una persona que está muy excedida de peso hay que hacer un tratamiento multidisciplinario con el tema de la obesidad, que es otro gran capítulo que sé que lo vas a tratar también con otra médica, y también darle una máquina. Generalmente se usan máquinas que se llaman CPAP, la sigla es una sigla en inglés, que es un equipo que te manda una presión de aire continua. Entonces yo te pongo una máscara o una cánula, no importa, que esas van sin fuga de aire y demás, yo te prendo esa máquina cuando te vas a dormir y te mando una presión de aire continua y hace esa presión que tu vía aérea no colapse y no haces la apnea. La presión, y eso es otro tema que no importa en este momento. ¿Y qué pasa? El paciente cuando se acostumbra nota el cambio, porque vos cuando dormís tan entrecortado, porque es un registro electroencefalográfico, tenés un sueño totalmente irregular, no descansás, por más que ronques a lo pavote. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te mando y empezás a dormir bien, durante el día estás súper despierto, porque estos pacientes se duermen o manejando, o en un tren, o en un colectivo, o en su trabajo. Están todo el tiempo dormidos, que es un riesgo, de hecho, a todos los que trabajan en transporte. Sí. Tendrían que hacerles estudios de apnea, porque muchos de estos accidentes, los accidentes de la ruta, es porque se te quedan dormidos por la apnea. Es un pequeño detalle. Entonces, es un gran capítulo. Hay muchísima gente que hace apneas de sueño, pero tiene tratamiento. Y hay médicos especialistas, especializados en apnea de sueño. Okay. Nosotros lo hacemos de rutina, es muy fácil, pero también el seguimiento de ese paciente los mandamos a un consultorio especializado también. Ok. Bueno, tiene un poco de conexión mi siguiente pregunta, y esta ya es el último tema. O quizás no tanto, usted me dirá. El ronquido, ¿tiene alguna indicación de que uno tiene algún problema respiratorio o no necesariamente? Causas de ronquidos hay un montón, porque vos por ahí roncás porque tenés una amígdala gigante o porque tenés la inserción, por ejemplo, del maxilar, la mandíbula es distinta,
nosotros siempre hacemos una valoración también con un especialista. Hay, por ejemplo, cirujanos maxilofaciales que son especialistas para evaluar eso, cómo están tus cornetes, porque por ahí roncás porque tenés una hipertrofia de cornete y vas al otorrino y se te fue. Por ahí solo roncás, haces ronquido simple y hay que solucionar el ronquido y no haces apnea. No es que todo el que ronca hace apneas, ¿sí? Está bien, pero si Pero tenés quizás todo dos el que tiene condiciones... apneas ronca. Es Está bien. diferente. Pero, Todo el que tiene apneas ronca, ¿sí? Por una cuestión de la pausa respiratoria, mm, se abre la vía aérea, sale el aire y haces el ruido. Entonces, muchos de estos estudios de sueño nos dan que es ronquido simple, entonces lo mandamos al especialista, lo mandamos al otorrino y por ahí tiene unos cornetes así y hay que operarlo y después respira fenómeno. ¿Está bien? Te contesté. sí, pero mi pregunta relacionada a la apnea, pero en realidad ahora enfocándonos un segundo en el ronquido. ¿El ronquido está asociado de alguna manera con una respiración no sana? Claro, seguro. Porque ya sea que tengas alguna alteración de la vía aérea superior, estés haciendo la apnea, lógico. Yo en general, digamos, a todos los pacientes que roncan les hago el estudio de sueño y si el sueño, digamos, si el estudio de la normal lo mando al otorrino, porque algo tienen. Si no, no tenés que roncar. Okay. O por eso hiperalérgico, tenés poliposis nasal, estás respirando pésimo por la boca, estás tipo jadeando tipo perrito, ¿entendés? Entonces haces más sonidos durante la noche, pero no es normal tampoco. Está perfecta la pregunta. O sea, sí, lógico, trabajamos en conjunto con otorrino porque no tenés que roncar tampoco. Okay. ¿Sí? Para sumarle a estas cosas que uno decir, tengo falta de aire, tengo tos, si tenés ronquidos, sería mejor que no lo tengas porque sería una indicación de que quizás algo hay para mejorar. Y por eso es alérgico, nada más se te tapó la nariz a la noche y se te tapa la nariz y roncás. Pero siempre estaría bueno hacer una consulta para ver que no tengas otra cosa. Bueno, perfecto. Esa creo que fue mi última pregunta. Siempre trato de hacer un hincapié con esto que está muy de moda, que espero que siga así, que es el tema de la vida sana, la alimentación, el ejercicio. ¿Hay algo que pueda mejorar el pronóstico de los pacientes que tiene relación con una vida más activa y la alimentación más sana con este tipo de afecciones o no necesariamente? Lo que pasa es que el paciente respiratorio es muy amplio. Bueno, siempre vamos a lo mismo, o sea, lógicamente un paciente que hace ejercicio, que no tiene sobrepeso, va a tener mejor capacidad respiratoria, va a tener menor percepción de la fatiga, o sea que todo confluye en lo mismo. Si hablas con el endocrino te va a decir lo mismo, te hablas con el cardiólogo te va a decir lo mismo. Entonces, todos los caminos conducen a lo mismo. Entonces yo creo que hay que estimular eso. Siempre el ejercicio, aunque sea una simple caminata, ¿sí? Bueno, lógicamente evitar sustancias tóxicas, cualquiera sea de ellas, ¿no? Nosotros yo trabajo en el Hospital Alemán, que es un hospital libre de tabaco. Es inviable que una persona entre con un cigarrillo, vaya a escondidas en algún lugar a prender un cigarrillo, o sea, es totalmente libre de tabaco. Nosotros somos pro eso. Ni tampoco permitimos el vapeo, que también lo quieren reemplazar, que es el vapear es inhalar el cigarrillo electrónico. Bueno, ni cualquier otro tipo de sustancias que pueden dañarte el pulmón. Entonces, creo que somos pro vida sana. Volvemos a lo mismo. Creo que todos queremos llegar a ese mismo punto. Está perfecto. Bueno, como que no quiero cortar, supongo que debe tener compromisos, pero me encantó la entrevista, me gustaría volver a hacer otra, quizás concentrada un poco en lo que es el tabaquismo y lo que puede llegar a ser el tema de el vapeo, de lo que estamos hablando, si hay riesgos, si son menores, si son otros. Creo que todo eso va para dar una conversación muy interesante. Pero bueno, quería agradecerle y espero que haya disfrutado
de este Espero momento. haber sido clara, tratar Sí. de usar términos fáciles. Digamos, esto va para, como yo digo, transmitir a la comunidad. Y así es como trato de explicar todo en el consultorio, porque si bien uno tiene que emplear un término médico, que es lo correcto, también el paciente tiene que entender de lo que le estás hablando. Y trato de ser bastante, me tomo mi tiempo Mm. con el paciente para explicarle lo que tiene y prevenirlo y mejorar el tratamiento. Así que, bueno, esto sería bárbaro que en algún momento se publique y también que aparezcan como un blog para que pregunten cosas y uno poder contestarlas también. Bueno, quizás usted me mencionó de este estudio simple que se puede hacer, que son unas preguntas. ¿Es algo que sí o sí se tiene que hacer conjunto en médico o es una especie de mini autodiagnóstico que puede ser como un disparador para que uno vaya a una No, consulta? eso es para el paciente. Eso es un cuestionario que lo tendría que hacer el paciente. Lo que pasa es que el paciente no lo hace. Entonces yo ya lo incorporé en mi historia clínica. Para mí es automático, pero lo tiene que hacer el autocontrol. Ok, Es no que el médico se lo dé al paciente, sino que el paciente lo haga. Es bueno, diferente. perfecto. Entonces, es muy simple, yo lo puedo pasar, igual está en todos los tutoriales de asma, se googlea, es muy simple, pero yo te lo paso para que también se pueda subir. Lo mismo está para el control del EPOC. El mismo cuestionario, es parecido el del EPOC. Bueno, perfecto. Aparte te Entonces, lleva muy poquito tiempo hacerlo. perfecto. Lo que voy a hacer después vamos a coordinar y voy a dejar un enlace o algo para que la gente lo pueda descargar. Maravilloso, Dale. fantástico, bárbaro. Bueno, doctora, muchas gracias y espero que nos De volvamos a ver pronto. nada, hasta la Hasta la próxima. próxima. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao. Hasta luego. Si te gustó esta entrevista, te va a encantar este otro video. Hacé clic para seguir aprendiendo más sobre los temas que te interesan y retomar el control de tu bienestar. Nos vemos del otro lado.